La nueva normalidad nos expone también en el ámbito de la seguridad a cambios muy profundos. Mucho hemos hablado sobre la situación de los robos, los delitos y demás antes de la cuarentena. ¿Qué va a pasar después con la situación social, su impacto, la realidad en la inseguridad? Pero también, por otro, lo que implica tener mayor capacidad de atención en los controles. Ahí tenemos una policía que hoy tiene que estar en muchos lugares. Los controles sanitarios también aparecieron como un elemento central en esta nueva normalidad, entre el distanciamiento social y la exigencia de que se controle todo en todo momento. Vamos a tomar contacto con el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos, doctor. Lo primero que le quiero consultar, aquí hay un debate muy profundo en la ciudad de Río Cuarto, a partir del caso de un taxista que había llegado desde Santa Fe, ingresó a la ciudad. Más allá del caso en particular, lo que él ha señalado es que se realizó distintos controles. Él pasó por distintos controles, en todos le hicieron la evaluación sanitaria y llevaba un permiso de circulación. Ante esta situación, ¿hoy está prohibido que llegue alguien desde Buenos Aires? ¿O si tiene el permiso y cumple con las medidas sanitarias lo puede hacer? Bueno, hay que ver cada caso particular. No conozco detalles específicos de esta situación, pero Córdoba no tiene vedados sus límites geográficos. Por el contrario, Córdoba de alguna manera no ha prestado conformidad a una estrategia que en ese sentido han tomado otras provincias. Lo que se ha dispuesto la provincia de Córdoba son controles estrictos en determinados puntos limítrofes y, por cierto, diferentes, teniendo en cuenta si los mismos se tratan de transporte de carga, de vehículos particulares o de transporte público de pasajeros. Usted sabe que en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de General Roca, ha instalado un puesto mixto, sanitario y policial. Lo propio ocurre en la ruta 8, a la altura de Arias. Lo propio ocurre en la ruta 19, en la intersección de la ruta 7 y 35, donde se extreman todas las medidas para evitar, como ha ocurrido lamentablemente, que personas que vienen de extrañas jurisdicciones donde hay una fuerte circulación viral puedan poner en riesgo sanitario la provincia de Córdoba. En este caso en particular en el que usted hace referencia, tengo entendido que se trata de un transporte público munido de permisos, que la policía pudo detectarlo, garantizar que los pasajeros llegaran e inmediatamente cumplieran con la cuarentena de 14 días que tenemos que cumplir todos, aún aquellos que viviendo en la provincia de Córdoba salimos de ella y regresamos, y después a través de una travesía asistida esta persona dejó nuestro territorio. Bueno, este dato es clave, doctor, ¿no? Quienes ingresen desde otras provincias deben cumplir con esta cuarentena de 14 días, sobre todo si vienen de zonas del Gran Buenos Aires, donde está una circulación más gravosa del virus. De todos lados, Córdoba ha tomado la decisión que toda persona que llegue a nuestro territorio con voluntad de permanecer en él, no en tránsito, por cierto, sino con voluntad de permanecer en él, independientemente del permiso de circulación que porte, debe hacer a su arribo a la provincia una declaración jurada estableciendo en qué domicilio hará la cuarentena por 14 días. En caso de no cumplir con esa disposición, insisto, para aquellos que deseen permanecer en nuestro territorio, no pueden ingresar. Todas las excepciones que pudiere haber respecto de esta circunstancia las tiene que disponer el código. Es importante también señalar esta diferencia, ¿no? Si se van a radicar, digo, un camionero, alguien que viene repartiendo mercadería, alguien que necesita cargar y volver, esa persona no hace esa cuarentena. No, tiene protocolos específicos, procurando que tengan el menor contacto posible con personas o lugares donde pudiera eventualmente detenerse.
hay una planificación y lugares determinados y aleatoriamente incluso para transportistas que vienen de otros países se realizan testeos rápidos para determinar si han contraído o no el virus. Hay que tener en cuenta, Pablo, que el país vive una circunstancia totalmente inédita desde el día 20 de marzo. El presidente de la Nación dispuso una medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que ha ido evolucionando. En los primeros meses, los primeros días, fue de muy estricto cumplimiento y luego se fueron liberalizando distintas actividades. Afortunadamente en Córdoba hoy tenemos liberadas muchas actividades de orden socioeconómico, lamentablemente no todas como quisiéramos, porque hay gente que está atravesando momentos de mucha dificultad en orden a no poder trabajar, pero usted sabe que incluso en las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación ha establecido que todo el territorio provincial estará en fase de distanciamiento social, ya no de aislamiento. Es posible que en las próximas horas el COE, que es la máxima autoridad sanitaria de la provincia, tome determinadas medidas con arreglo a ese estatus en el que Córdoba se encuentra sanitariamente. Bueno, esto también tiene que ver con lo que en algún momento se planteaba, doctor, ¿no? Si los controles tenían que ver con la mira puesta en Córdoba, capital, por la circulación comunitaria del virus. En este nuevo estatus, toda la provincia estaría en una misma condición. Ya no existiría esa preocupación específica por Córdoba capital. En efecto, eso es lo que ha determinado, según ha sido publicado el día de ayer en el Boletín Oficial de la Nación, la máxima autoridad sanitaria del país, que es el Ministerio de Salud de la Nación. No obstante, cada provincia tiene autonomía sanitaria para adoptar las medidas que mejor entienda se adaptan a su propia realidad epidemiológica. Consecuentemente, el COE está analizando qué medidas flexibilizar o cómo continuar a partir de aquí en adelante. Doctor, esto ha provocado toda esta situación de la nueva normalidad, los controles, la realidad por la que hemos transitado durante estos más de 100 días de cuarentena, que haya una mayor obligación en la responsabilidad de los policías que no solamente tienen que estar atentos a la cuestión del delito, de la prevención del delito, sino que han asumido un rol muy protagónico precisamente en esos controles. En este nuevo contexto, en esta nueva fase, ¿es posible articular esos dos aspectos de manera paralela y con la misma intensidad que se venía llevando? Digo, por un lado la demanda, la preocupación por inseguridad y por el otro la situación de los controles. Bueno, efectivamente usted es muy asertivo en lo que dice. El decreto presidencial transfirió a las fuerzas de seguridad federales y provinciales la responsabilidad de hacer cumplir los alcances de la cuarentena, para decirlo propiamente, las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, y en tal sentido la Policía de la provincia de Córdoba ha estado a la altura de las circunstancias. Por supuesto, cuando usted tiene una fase como la que se encuentra Córdoba hoy, que es una fase 4, eso importa ya una transitabilidad de aproximadamente el 75% de la antigua normalidad, para decirlo de alguna forma. Por lo tanto, el accionar policial cede protagonismo en favor de la responsabilidad individual y colectiva, que en este momento le diría que es no solo importante, sino insustituible. Por otra parte, el gobernador de la provincia anunció el día sábado que la legislatura de Córdoba estudiará un proyecto de ley para establecer multas a aquellas personas que no utilicen los tapabocas o barbijos, que no guarden el distanciamiento social dispuesto por el COE, que se extralimiten en las reuniones de carácter social, que lleven adelante actividades de aglomeramiento, como pueden ser partidos de fútbol u otras actividades que aún no han sido liberalizadas y por lo tanto serán pasibles de multas.
En ese sentido, veremos cuál es el texto final que apruebe el Poder Legislativo de la provincia y en orden a ello la policía reconfigurará probablemente su accionar. Doctor, le agradecemos muchísimo esta radiografía, este contacto. Ojalá que las respuestas vayan llegando no solamente de los ámbitos institucionales, que obviamente tienen esa máxima responsabilidad, sino también en la capacidad que cada uno de nosotros podamos tener de respetar ese distanciamiento social y convivir con el virus de aquí en más. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, como siempre, Pablo. Yo no quisiera eludir otros flagelos que vivimos lamentablemente, como es el flagelo de la inseguridad. Escuchaba atentamente los reclamos de distintos vecinos de distintos barrios. Comprendo perfectamente el hartazgo que muchos de ellos tienen con el accionar de la delincuencia. La policía trabaja a destajo para mitigar los efectos de este flagelo que en otra oportunidad podremos hablar en profundidad. Lo hacemos coordinadamente con el Poder Judicial de la provincia, que juega un rol protagónico. Quiero decirle que las cámaras de seguridad, más allá que como todo elemento tecnológico por allí pueden tener alguna dificultad técnica, están operativas. Ha sido una decisión trascendental del gobierno y de la ciudad de Río Cuarto hacer una inversión en materia de videovigilancia. Es un recurso moderno, muy eficaz en el combate contra el delito, y el intendente de la ciudad, Juan Manuel Llamosa, es un hombre que coopera con la responsabilidad que tiene el Estado provincial en materia de seguridad pública. Les quiero agradecer mucho esta posibilidad que me dan de tomar contacto con Río Cuarto. Muchísimas gracias, doctor. El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, bueno, señalando que es una cuestión técnica la que pudo haber generado una falla en alguna de las cámaras, lo que nos señalaban, por ejemplo, en el barrio Castelli. Y en relación a los controles, lo que decía Mosquera, que Córdoba no ha vedado el ingreso de las personas que llegan desde otras provincias. Esa alternativa, lo decíamos inicialmente, es lo que ha planteado, por ejemplo, San Luis. Sí, para aquellos que se quieran quedar tienen que hacer la cuarentena de 14 días, pero viajantes, camioneros, por ejemplo el caso del taxista, aquellas personas que ingresan y se van, no pasan por ese proceso, sino por un control para evitar la situación. Bueno, un debate que está abierto, pero que tiene que ver con también la situación en la que estamos, esta fase 5 de la nueva normalidad. Vamos a